Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Muy buenos días, amados de Dios y nuestros. Es un gusto que nos esté acompañando hoy, viernes 14 de marzo, para que juntos disfrutemos de la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Recordándoles siempre que somos familia. Usted no está solo, no está sola. En Cristo tiene una familia que ora por usted y por las peticiones que usted nos hace llegar. Así que envíenos un mensaje de audio, un mensaje de texto al WhatsApp o si prefiere llamarnos. Es el 811-590-9879 y estaremos orando por sus peticiones. Servimos a Dios y a ustedes compartiendo esta serie No temas con el tema Entra en el reposo del Señor. Con mucho gusto, Celeste y Rebeca, siempre a sus órdenes. Familia, los israelitas no entraron en el reposo del Señor por falta de fe. Las dificultades hacen dudar de Dios y de su poder. El reposo no lo podemos lograr por nosotros mismos o por nuestros propios medios. Analicemos juntos Hebreos 4 del 1 al 4 y dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Este pasaje nos invita a la reflexión sobre la importancia de la fe y la obediencia en la vida cristiana. Nos recuerda la promesa de descanso que Dios ofrece a su pueblo y la necesidad de permanecer firmes en nuestra creencia y compromiso con Él. Temamos, por tanto, no sea que, habiendo dejado aún la promesa de entrar en su reposo, parezca que algunos de vosotros han fallado. Este pasaje de Hebreos 4 del 1 al 4 resuena con un sentido de advertencia y exhortación. La palabra temamos no implica miedo en un sentido negativo, sino un llamado a la seriedad y a la reflexión consciente sobre nuestra vida espiritual. Este versículo nos invita a considerar la promesa de descanso que Dios ha ofrecido a su pueblo. Un descanso que simboliza la plenitud espiritual y la paz que proviene de una relación correcta con Él. La frase, quedando aún la promesa de entrar en su reposo, señala que a pesar de los desafíos, de las dificultades que podemos enfrentar, tenemos la oportunidad de alcanzar ese reposo espiritual y todavía está disponible para nosotros. Sin embargo, también nos advierte sobre la posibilidad de fallar en esta promesa. Esto puede interpretarse como una llamada a la vigilancia, instando a los creyentes a no caer en la incredulidad o en la desobediencia, tal como ocurrió con los israelitas en el desierto. La advertencia de que parezca que algunos de vosotros han fallado resuena con la idea de que no todos los que comienzan el camino de fe necesariamente lo completan. Esto se relaciona con la noción de perseverancia en la fe, un tema recurrente en el libro de los Hebreos. La salvación y la entrada al reposo de Dios requieren una fe activa y continua. El reposo que Dios promete no es solo un descanso físico, sino un estado de paz y plenitud en nuestra relación con Él.
En un mundo lleno de estrés, de ansiedad, la invitación de entrar en este reposo se convierte en un anhelo profundo para nosotros. Esta pregunta es para usted y para mí. ¿Estamos dispuestos a dejar de lado nuestras dudas y temores y confiar plenamente en la promesa de Dios? Espero en Dios que así sea. Dios nos anima a ser vigilantes, a no permitir que la incredulidad nos aleje de la paz que Él tiene reservada para nosotros. Familia, la paz que Dios nos ofrece sobrepasa todo entendimiento. Jesús nos dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por fe, entremos en el reposo de Dios, ese reposo que abraza nuestro corazón con confianza y esperanza en Él. Estamos viviendo tiempos difíciles, llenos de incertidumbre. Necesitamos tomarnos de la amorosa mano de Dios y de sus promesas para entrar continua y constantemente en el reposo de Dios. Mire lo que nos enseña el Salmo 107:6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Qué precioso es el Señor con nosotros. Isaías 26:3 nos recuerda, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué hermosa promesa nos da el Señor, ¿verdad? Pero familia, a continuación Celeste nos compartirá la importancia de entrar en el reposo de Dios. Muy buenos días, querida Celeste, te escuchamos. Buenos días, mi hermana Rebeca, y saludo con mucho gusto a todos los que nos están escuchando en esta preciosa mañana. El tema del mes, no temas, y el tema de hoy, entra en el reposo del Señor. Hay algo maravilloso que sucede para nosotros cuando creemos en Dios, y eso es que podemos tener esperanza en medio de la tormenta. Y Hebreos 3, versículos del 7 al 8, nos ayuda a entender un poco cómo es que esta paz llega a nuestra vida. Dice el capítulo 3, versículos 7 y 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Luego en el versículo 13 nos dice, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque el pecado endurece el corazón de las personas. Sin embargo, la esperanza en el Señor es tan grande, porque en el versículo 14 nos dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Porque una vez que hemos creído en el Señor Jesucristo, podemos confiar en Él cada día de nuestra vida. Podemos entrar en el reposo de nuestro Señor. Podemos entrar en ese maravilloso reposo de nuestro poderoso Dios y encontrar la paz en medio de las tormentas. La única razón por la cual no podríamos encontrar este reposo sería porque nosotros no tengamos fe. Hebreos 3:19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Se hace necesario creer y tener fe y confiar en ese Dios todopoderoso para poder tener esa paz, ese reposo en medio de las tormentas. Recordemos que la fe es aquello que hace que el temor se vaya de nuestra vida. Recordemos que la fe nos da la seguridad de que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Aunque al momento, tal vez por lo grande del problema, yo no pueda ver ni siquiera lo que espero. Pero Dios me conoce y conoce las peticiones de mi corazón. Y si tengo fe y espero en Él, Él cumplirá su propósito en mí. Muchos de nosotros nos hemos perdido de la bendición
de poder recibir y disfrutar esa paz, ese gozo, ese reposo que Dios nos ofrece, porque no tenemos la fe que nos sostenga en medio de la tormenta. Esa fe que nos llevó a creer, luego debe sustentarnos, debe sostenernos, debe ser esa fe que nos sostiene firmes y confiando en las promesas de mi Dios. Recordemos que la fe es un regalo que Dios nos dio. Recordemos que cuando hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos sido sellados por el Espíritu Santo, entonces Él nos promete que nos dará hermosos regalos, fruto del Espíritu Santo, y entre ellos incluye la fe. Y es la fe en Dios lo que nos sostiene, lo que nos fortalece, lo que nos hace permanecer firmes en los tiempos de prueba. La fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Hebreos 11:1. La fe se obtiene al creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y se aumenta por medio de la obediencia a sus mandatos, los cuales encontramos en su preciosa palabra. Creer es el punto. Ahora, Dios nos da la oportunidad de entrar en ese lugar supremo de reposo. Él nos invita a acudir a Jesucristo para poder participar de ese precioso reposo que Él nos está ofreciendo, para poder entrar en su reposo y hallar paz en medio de las tormentas. Dios quiere tener esa preciosa relación de paz contigo. Dios quiere que tú creas y confíes en sus promesas, porque Él ha sido y es y será siempre fiel. Dios quiere que tú obedezcas sin dudar lo que su palabra dice. No tiene nada que ver con obligarte a hacer las cosas. Es simplemente obedecerlo para poder recibir cada una de esas preciosas promesas que encontramos en su palabra. Y una de la que estamos hablando de hoy es paz en medio de las tormentas. El Señor Jesucristo nos dio promesas maravillosas antes de irse. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Porque esta paz que Dios nos ofrece no depende de los bienes materiales, o de las personas que nos rodean, o de las circunstancias que estemos viviendo. Esa paz depende de la fe en Dios. Así que, como nos dice Hebreos 4:7, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Decide creer en Jesucristo como tu Salvador y recibe la fe y la paz que solo ese Dios todopoderoso y maravilloso, que puede amarte así como tú eres, te puede dar. Queremos recordarles que somos familia y que queremos orar por ustedes. Así que quiero compartirles nuestro número de WhatsApp, 811-590-9879. Nos pueden escribir, llamarnos o enviarnos un audio compartiendo sus peticiones. Gracias, Celeste. Y a ustedes, familia, gracias por continuar con nosotros. El equipo de su programa Suena Familiar, estamos sumamente agradecidos con sus muestras de cariño a través de interactuar con nosotros en las redes sociales, por su confianza al compartirnos sus peticiones y sobre todo, gracias por orar por nosotros. Lo necesitamos. Ustedes son parte importante en este ministerio. Continuamos con la serie No temas, con el tema Entra en el reposo del Señor. Dios quiere que entremos en su reposo. Para los israelitas de la época de Moisés, este reposo fue la tierra prometida. Para los cristianos, es paz con Dios ahora y vida eterna en una tierra nueva después. No necesitamos esperar hasta la muerte para disfrutar del reposo y de la paz de Dios. La podemos disfrutar cada día, ahora mismo. Nuestro reposo diario en el Señor no termina con la muerte, sino que se perfeccionará en un reposo eterno en el hogar que Cristo está preparando para nosotros. ¿Usted recuerda Juan 14:1 del 1 al 4? Se lo leo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. En este hermoso pasaje, Dios nos hace notar su deseo de estar con nosotros. Y si Él está en mí y conmigo, entonces me siento segura y confiada en Él. Y entonces es cuando yo entro en ese reposo que Él me promete, a usted y a mí. Permítame contarles que una de mis hijas, cuando era muy pequeña, tenía mucho miedo a las descargas eléctricas. Cuando esto pasaba, me abrazaba tan fuerte y no me dejaba moverme. Yo no podía continuar con las actividades cotidianas, metía su cabeza en mi antebrazo y no me dejaba moverme, ni ella se movía también. Estaba muy asustada. Pero cuando le compartí este pasaje explicándole con detalles como viene en este salmo, es el Salmo 139, 5 y 6. Mire lo que dice. Detrás y delante me rodeaste. Entonces yo puse mi mano en su pecho y la otra en su espalda. Y sobre mí pusiste tu mano. Luego la abracé, explicándole que Dios es todopoderoso y podía abrazarla y al mismo tiempo poner su amorosa mano protectora sobre ella, y que no había ni una sola parte de su cuerpo que Él no pudiera proteger. Continué con el versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Dios hizo la obra completa en su corazón, pues ella nunca más volvió a tener miedo con los truenos, pues sabía que el cuidado amoroso de Dios la tenía rodeada y protegida. Ahora ella es mamá y ha compartido con sus hijos cómo es que ella confió en Dios para superar ese temor. Familia, compartimos este tema desde nuestra experiencia, en nuestro caminar con Él. Filipenses 3, 12 y 14 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Hebreos 4, del 8 al 11 dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dios, en su gracia, nos ha prometido entrar en su reposo. Solo tenemos que creerle al Todopoderoso. Solo tenemos dos opciones. La primera es entrar en pánico y vivir una vida miserable, llena de temor, ansiedad, angustia, intranquilidad, preocupación. O confiar y creer en la fidelidad del que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque Él es fiel para cumplir sus promesas, para entrar en el reposo de Dios. Familia, queremos invitarles a que nos visiten nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube e Instagram. Búsquenos como Suena Familiar. Por favor, suscríbase, dele me gusta, active la campanita para que nuestras notificaciones le lleguen inmediatamente. Y por favor, compártalo. Familia, dice el Salmo 31, 24.
esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Casi llegamos al final del programa. Por favor, continúe con nosotros porque Celeste está lista para compartir con ustedes más sobre este tema tan interesante. Te escuchamos, Celeste. Muchas gracias, hermana Rebeca. Y continuamos con este precioso tema que nos ha mostrado lo importante que es confiar en las promesas de ese Dios maravilloso que nunca nos va a fallar. Les acabamos de decir que Dios quiere tener una relación continua de fe y confianza en Él con nosotros, pero que necesitamos creer y que sin fe es imposible agradarle a Dios, que debemos de confiar en sus promesas y obedecer en sus mandatos sin dudar para poder recibir esa paz que necesitamos en medio de la tormenta. Pero la palabra de Dios no es una simple colección de palabras o una colección de libros o un medio que nos comunica alguna idea o algo que está de moda. La palabra de Dios es viva y eficaz, es dinámica y obra en nosotros. La palabra de Dios revela lo que somos. La palabra de Dios penetra la médula de nuestra moral, hace transparente y translúcida nuestra vida espiritual y lo que hay en el corazón. Segunda de Corintios 3, versículos del 2 al 4, nos dice que nosotros somos esas cartas que todos los hombres leen. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Porque recordemos que el pecado endurece nuestros corazones, pero recordemos que podemos tener un corazón de carne cuando creemos en ese Dios maravilloso. Así que en ese corazón que es de carne se escribe la palabra de Dios. La palabra de Dios discierne lo que está dentro de nosotros, por lo cual no solo debemos oír la palabra, sino que también debemos permitir que moldee nuestra vida. No debemos de ser oidores olvidadizos, sino más bien debemos recordar a cada minuto de nuestra vida lo que la palabra de Dios nos dice y ser hacedores de la palabra. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Una vez que conocemos la palabra de Dios, debemos ponerla en práctica y debemos de dejar que la palabra de Dios transforme nuestra manera de pensar y nuestros corazones. Jeremías 23:29 nos dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, o como martillo que quebranta la piedra? ¡Qué precioso! Segunda de Corintios 10, versículos del 3 al 5. Pues aunque antes andábamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice que hemos renacido de una simiente que no es corrupta. Fíjense cómo dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios,
que vive y permanece para siempre. La fe, esa esperanza viva que Dios nos da. La fe es la convicción de lo que esperamos, aunque aún no lo veamos. Esa preciosa fe que nos sostiene en medio de las tormentas, es esa fe que viene a nuestra vida por oír la palabra de Dios y no ser olvidadizos de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra de Dios. Por eso les decía que la fe es algo que hace que la palabra de Dios sea dinámica en nuestra vida. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Créanme, sin fe es imposible agradarle a Dios. Y es necesario que si vamos a acercarnos ante tu trono de gracia, vayamos con un corazón lleno de fe y agradecido, confiando en lo que Él hace, en lo que Él hará y creyendo firmemente que Él lo cumplirá. Hoy hemos terminado y queremos agradecerles el favor de su atención. Mi querida hermana Rebeca y una servidora, Celeste, les esperamos el próximo viernes. Pero queremos recordarle que nos pueden escuchar lunes, miércoles y viernes de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo. Tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto. Comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.